Buenas noches, hermanos y hermanas. Seguimos y continuamos con el estudio de Apocalipsis, del libro Apocalipsis. Este libro es uno de los libros que más ha experimentado eh, malas interpretaciones, ¿verdad? Y por lo tanto, estas malas interpretaciones han provocado una mala comprensión del libro. Peor aún, porque la mala comprensión del libro no solamente se queda ahí en el libro, sino que también se plantea una mala comprensión de Dios, de Jesucristo, pero también hay una mala concepción, mala comprensión de lo que significaría ser iglesia. En este sentido, este es uno de los pocos libros de la Biblia que ha sufrido o experimentado esas malas interpretaciones, ¿verdad? Es un libro que, precisamente por esas malas interpretaciones, ha provocado en los miembros de las iglesias católicas, ortodoxas y evangélicas o protestantes, ha provocado una comprensión muy tergiversada de lo que significaría el libro, de lo que significa Dios acompañando a su pueblo en medio de tanto dolor, sufrimiento y también bonanza, ¿verdad? También Dios acompaña a su pueblo, me refiero al pueblo de Dios, ¿verdad? Dios acompaña al pueblo, a su pueblo, en sus alegrías, en sus aciertos, en sus avances, en el desarrollo de sus ministerios, ¿verdad? De la manera como lo hace. Eh, Dios va acompañando a su pueblo, pero también Dios acompaña al pueblo cuando sufre, cuando experimenta dolor, cuando experimenta enfermedad, escasez, marginación. Ahora que entramos al estudio número 7 de Apocalipsis, en el número uno yo hablaba mucho de eso, en el Apocalipsis uno, ¿verdad? En el primer estudio. Como era más que todo, me basé en el capítulo uno, pero también di alguna información que era muy importante para todos los demás estudios que vamos a tener. Yo esperaría terminar con el último capítulo de Apocalipsis, ¿verdad? En este sentido, Dios acompaña a su gente, a su pueblo. Eh, Dios lo acompaña en sus luchas, en sus aciertos, pero también acompaña a su pueblo cuando su pueblo sufre, cuando experimenta dolor, enfermedad, exclusiones. Y eso era lo que decía yo en el Apocalipsis uno, en el estudio uno, de que este libro precisamente está muy cargado, contiene un mensaje cargado de esperanza para el pueblo que sufre, pues, para su pueblo, para el pueblo de Dios. Es un pueblo que, a pesar de experimentar, yo decía ya, exclusión social, económica, marginación y exclusión, que son términos parecidos, pero uno es menos absoluto que el otro, ¿verdad? Entonces se excluía a los cristianos, a los hombres y mujeres que confesaban que Jesús era el Señor, su Señor. Eh, esta gente que estaba organizada en comunidades de fe, en comunidades celebrantes de la presencia de Dios, ¿verdad? Eran comunidades vivas, eran comunidades esperanzadoras, ¿verdad? A pesar de que sufrían, porque sí sufrían, sí experimentaban toda clase de marginaciones económicas. No podían trabajar en cualquier parte. Si no podían trabajar, no tenían salario, no les pagaba a nadie. No siempre podían cultivar tampoco, porque al no tener dinero, no podían rentar tierra para el cultivo. Entonces esto provocaba
que no podían tener sus vegetales, sus granos, como el trigo, por ejemplo. Y si no tenían dinero para rentar tierras y no tenían dinero para comprar alimentos, entonces experimentaban, sufrían de también malnutrición, eh, entre otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, la malnutrición a uno no le desarrolla el cerebro de manera adecuada y precisa y óptima para poder desarrollarse cuando se es bebé, ¿verdad? Si uno no está bien alimentado, eso trae como consecuencias fatales muchas veces de eso, ¿verdad? Un bebé malnutrido es un adulto también con ciertas deficiencias que están provocadas, originadas allá en la mala nutrición. Entonces las comunidades cristianas, cuando experimentaron todo ese tipo de cosas, de marginaciones, de exclusiones, la presión también religiosa, la presión religiosa de la religión pagana, ¿verdad? Que he venido haciendo énfasis en esto. El paganismo, las religiones idolátricas o paganas del Imperio Romano, por ejemplo, el culto al emperador. Digo emperador porque se iban muriendo los emperadores, bueno, más que todos los iban asesinando también, porque así eran los romanos, ¿verdad? Eh, Aunque en la actualidad todavía, ¿verdad? Por ejemplo, en Estados Unidos en los años 60 asesinan al último presidente, pero al otro en los años 80 también fue un atentado que lo quisieron matar, a Ronald Reagan. Eh, entonces, los romanos cuando cambiaban emperador, entonces siempre se le rendía culto a ese emperador. Culto se le rendía a ese emperador, ¿verdad? Y todo ese culto fue fabricado, elaborado de una manera intencional. Nada fue al arbitrio, ni por el devenir histórico, ni de los dioses ídolos de ellos, ¿verdad? Jamás. Todo eso fue pensado, elaborado, como hasta en la actualidad también se hace, ¿verdad? Lo que pasa es que se utilizó la religión, los elementos estos religiosos idolátricos como para ir alienando al pueblo romano en este caso. Entonces se le rendía culto al emperador de turno, pero también, como algo muy importante, a todas las deidades idolátricas romanas y griegas también, ¿verdad? Entonces, esa presión religiosa, o participas en los cultos paganos, o no tienes nada que ver con nosotros, ¿verdad? Eh, es así entonces cuando Juan es llamado por Jesús y se le revela este mensaje. Este mensaje que está contenido en todo este libro es un mensaje esperanzador para esa gente que sufre. Aquí solamente se hace mención de algunas iglesias nada más. Sin embargo, el libro fue distribuido en otras iglesias que no son solo las que hemos estado reflexionando sobre ellas, sino que en todas las iglesias de Asia Menor y luego fueron trasladados a otras zonas geográficas también, porque el libro fue sobreviviendo, a pesar de que el libro habla en contra del Imperio Romano, a pesar de que el libro denuncia las atrocidades del Imperio Romano, por ejemplo, esto de los nicolaitas, que se utiliza ese lenguaje, los de Balaam, nicolaitas, ¿verdad? Eh, eh, Aquí también está inmerso los gnósticos, que eran todo un movimiento pagano también, que todavía existe en este país existe y en la actualidad en este mundo existe eso del gnosticismo. Eh, o sea, la lucha era diaria, constante. Puede decirse que casi era absoluta toda la atrocidad que
la maquinaria del Imperio Romano estaba ejerciendo presión, pero no hay que creer que es una presión solamente perceptiva, ¿verdad? Sino que es sufrida en carne propia, en carne propia. Eran marginados, excluidos, pero también eran asesinados. Las personas que confesaban de que Jesús, el Jesús de Nazaret, era el Señor de esas comunidades, porque el único Señor para ellos en ese mundo de los territorios romanos controlados por el Imperio Romano, el único Señor era el César. Y no confesar que César era el Señor de una persona le podía costar la vida, ¿verdad? No solo el trabajo, no solo la alimentación, no solo la Coca-Cola, ¿verdad? Sino que la vida. Entonces, a mí eso sí me golpea positivamente. Me golpea porque gracias a esta gente, estos hermanos y hermanas, estos cristianos y cristianas que después se fueron a llamar así, ¿verdad? Pero estas personas tenían una fe y tenían una militancia en el reino de Dios, en las comunidades cristianas, en las comunidades de fe, envidiable, pues, ¿verdad? Admirable, admirable, porque era gente sencilla, había gente que podía leer y escribir, pero la mayoría, inmensa mayoría, no sabía leer y escribir. Yo lo he comentado anteriormente de que generalmente habían uno, dos, tres personas que sabían leer y escribir, y cuando llegaban estas cartas o estos libros, había uno el que leía y todos los demás escuchaban la lectura. Cuando nosotros hablamos de lectura comprensiva, pues, ¿verdad? Que leemos y leemos y leemos y a veces no, ¿va? Y muchas veces sí también, que sí comprendemos lo que leemos. Entonces, imagínense solo estar oyendo, solamente estar escuchando. Hay que poner mucha atención en lo que escucha uno. Hay que poner todos los 5 sentidos en lo que uno escucha, porque de la otra manera no va a pasar nada. Entonces, va a pasar como lo de la parábola, ¿verdad? Del sembrador. En este sentido, es admirable la fe estas comunidades cristianas o comunidades de fe, de hermanos y hermanas, o cristianos o cristianas. Era admirable. ¿Cometían errores? Sí. ¿Muchos se desviaron? Sí. Y lo hemos estado reflexionando, pues, ¿verdad? Lo hemos estado reflexionando y precisamente ahora vamos a reflexionar también en uno de esos ejemplos. Hay una iglesia, por ejemplo, la primera, que, que Jesús les... Pero hay que destacar esto también, y eso no hay que perderlo de vista, ¿verdad? Ningún hermano y hermana es que destapa esto de la realidad de las iglesias. Es Jesús el que lo hace, porque Jesús tiene el suficiente conocimiento de las iglesias, de las comunidades de fe en aquella época y de las iglesias actuales, ¿verdad? O sea, Jesús lo sabe. ¿Por qué? Porque está vivo y presente en nuestra vida, en nuestra familia, en nosotros, en ustedes, en la iglesia, en todas partes, en la calle. Dios está presente. Todos tenemos esa concepción teológica también, esa interpretación teológica basada en la reflexión de la palabra de Dios. Entonces, Dios no estaba más allá del sol, ni en el tercero, cuarto, quinto cielo, ¿verdad? Dios está aquí. Y por lo tanto, esta gente también era necesario e importantísimo que tuviesen ese conocimiento de que Dios les conoce. Y entonces cuando Jesús dice, yo conozco tus obras, o como la versión latinoamericana que estoy usando, yo sé lo que vales. Entonces debieron, o eso se esperaba que interpretaran, de que este Jesucristo que ellos han confesado,
que les ha costado vida, que les ha costado tranquilidad, pero que les ha dado esperanza y les ha dado vida eterna, ese Jesús, entonces no es un Jesús ausente, sino que es todo lo contrario, es un Jesús presente en la iglesia, en la comunidad, en la celebración, en la vida de cada quien. Eso es sumamente importante. Jesús, cuando se presenta a la iglesia de la Odisea se presenta como el amén, el testigo fiel y verdadero. Uno puede interpretar también esto como lo hice el jueves pasado con Filadelfia. Cuando Jesús se presenta a la iglesia en Filadelfia, se presenta como el santo, el verdadero, y hay un comentarista que puede decirse que se puede interpretar como el verdaderamente santo. Igualmente aquí, testigo y verdadero, como el verdaderamente testigo, ¿verdad? Ser testigo no es solo el que ve, el que está presente, sino que tiene esa implicación también, ¿verdad? Es el que conoce, es el que sabe, el que ha visto, ha experimentado porque ha estado ahí presente. En ese sentido, y el amén, que es una expresión muy evangélica, muy cristiana, pero también aparece en Isaías. El amén, el testigo fiel y verdadero. No es cualquier testigo, sino que es el testigo fiel y verdadero. El principio de las obras de Dios. O sea, Jesús se presenta a la iglesia de la Odisea con características propias del Dios mismo. Y precisamente eso es lo que creemos, que Jesús es el Dios mismo. En este sentido, Jesús se está presentando siempre a cada iglesia, se presenta con características que son propias de la iglesia, propias de la zona, de la ciudad, del pueblo, del contexto, que son donde está viviendo la gente de la iglesia a la que se refiere él, ¿verdad? Entonces dice, yo sé lo que vales. Reina Valera siempre lo traduce como yo conozco tus obras. Yo sé lo que vales, yo sé quién eres, yo conozco tus obras, yo te conozco en otras palabras. Y dice, no eres frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o fueras el otro. Desgraciadamente eres tibio, porque no eres ni frío ni caliente, y por eso voy a vomitarte de mi boca. No es muy común de que Jesús se exprese de esa manera, ¿verdad? Generalmente y ahora han explotado demasiado, creo yo, ¿verdad? Eso. Porque queremos presentar a Jesús como el blando, ¿verdad? Como el que ignora muchas cosas, el que aguanta todo, el aguántalo todo, por ejemplo, ¿verdad? El soportalo todo, etcétera, etcétera. Este, como el amigo. Yo realmente eso, sí, yo personalmente sí no estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Que yo le tengo confianza a Dios y a Jesús, sí, eso sí. Eh, pero Jesús no es mi amigo, ¿verdad? Jesús es mi Señor y mi Salvador. Y Dios es mi Dios, mi Padre. No es mi amigo. Ah, ¿quiere decir eso que no le tengo confianza? ¿Cómo no? Precisamente porque lo es. Y porque Jesús es mi Señor y Salvador, precisamente porque lo es. ¿Verdad? Le tengo la absoluta confianza. Absoluta confianza.
no dudo en Jesús, no dudo en Dios. De mí sí, ¿verdad? Pero de Él no. Entonces, este, yo decía eso el domingo también, cuando en los 10 mandamientos se plantea a Dios, Yahvé, como un Dios que dice ahí se traduce como celoso, y como en esa época lo interpretan, celoso no es como uno es celoso, ¿verdad? Como cualquier hombre o mujer que siente celos por... No, 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 no. Jamás es eso, ¿verdad? Dios no se parece al ser humano. El ser humano necesita, ¿verdad?, convertirse a Dios. Pero Dios no va a andar con esas inseguridades. Celos, ya sabemos eso, ¿verdad? Los celos provocan eso, un desequilibrio de la confianza que uno deposita en una persona determinada. Eh, Hay gente que siente celo entre las amistades, por ejemplo, ¿verdad? Es que ya estás hablándole a fulano, a sutana, ¿verdad? Y nosotros somos grandes amigos, grandes amigas, ¿verdad? No, o sea, no. Dios no es de eso, ¿verdad? No se refiere ese texto en Éxodo capítulo 20 sobre eso. Dios no anda con inmadureces. Dios, Jesús tampoco, ¿verdad? Va a andar con eso. Los seres humanos sí, no solo tenemos inmadurez, sino que también a veces actuamos inmadurezmente. Entonces, aquí el mensaje a la Odisea, a la iglesia, a la comunidad de fe de la Odisea, Jesús lo califica como tibia a la iglesia, a la congregación, a todos. No es ni fría ni caliente, sino que es tibia, tibia. La ciudad tiene una característica muy importante que si goza, según lo que he leído, la Odisea es una ciudad, es un pueblo, ¿verdad? Muy caracterizado, donde sus principales rubros de divisas son el textil y el lino, ¿verdad? Particularmente. De ahí viene su riqueza económica. Entonces, aquí hay una situación bastante reveladora para la iglesia. Imaginémonos a la congregación de la Odisea y la gente llega por primera vez este libro y se lee, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Así habla el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de las obras de Dios. Yo sé que vales. No eres frío ni caliente. No está diciendo yo supongo que eres frío ni caliente. No, eres frío, no eres frío y tampoco eres caliente. Ojalá fueras lo uno, ojalá fueras lo otro. Desgraciadamente, eres tibio, ¿verdad? Eres tibio. Ni frío ni caliente. Y por eso, por ser tibio, por eso voy a vomitarte de mi boca. Una posibilidad sería, por ser tibio, ya no tienes cabida conmigo. Por ser tibio, no tienes parte en mí, según Jesús. Una posibilidad de interpretación esto. Entonces se plantea lo otro, ¿verdad? Que tiene que ver con lo que acabo de mencionar de sus rubros, de sus divisas que ingresaban fundamentalmente por los textiles. Tú piensas, soy rico, tengo de todo, nada me falta, ¿no ves cómo eres infeliz? Bueno, pero antes de eso, entonces dice Jesús, ¿verdad? Te voy a vomitar de mi boca. Porque entonces tú piensas, tú te imaginas, tú te has autoterapiado, tú has creado una imagen, en otras palabras, de tu propia realidad,
de que eres rico, que tienes de todo y nada te hace falta. Ese planteamiento tiene mucha vinculación, mucha relación con lo de ser tibio. Con lo de ser tibio. Entonces le dice Jesús, sigue leyendo, ¿verdad? La persona, me imagino yo en ese momento, ¿no ves cómo eres infeliz? Un pobre, un ciego, un desnudo que merece compasión. Entonces uno lo que tiene que hacer en el estudio de todo este mensaje, ¿verdad? E irse haciendo preguntas, por ejemplo. Porque lo que le ha dicho, lo primero que le ha dicho Jesús a la congregación es, eres tibio. Y como eres tibio, te voy a sacar. O sea, te voy a vomitar de la boca, ¿verdad? Literalmente, la iglesia de la Odisea no estaba en la boca de Dios, de Jesús, y lo iba a vomitar, ni en el estómago, ¿verdad? Está hablando de una manera figurada también, alegórica. Entonces le dice, desgraciadamente eres tibio. Desafortunadamente eres tibio, le dice a la congregación, a la iglesia, a la comunidad de fe, a los hermanos y hermanas de la comunidad. Eres tibio, por lo tanto te voy a vomitar, te voy a sacar, te voy a expulsar, ¿verdad? ¿De dónde? De Él, del seno de Jesús. Entonces, tú piensas, tú te imaginas, ¿verdad? Tú te ilusionas quizá, ¿verdad? Tú te enajenas, tú te alienas. Soy rico, tengo de todo, nada me falta. Entonces uno dice, ¿por qué es que la gente de la iglesia piensa de que no le falta nada? Porque tiene dinero. Porque como dice que es rica, entonces no le falta nada, ¿verdad? No le falta nada. Entonces va más adelante. ¿No ves cómo eres un infeliz? ¿Un pobre? ¿Un ciego? ¿Un desnudo que merece compasión? O sea, ¿no te has dado cuenta? Y eso es producto de la alienación. De alienación es cuando uno piensa una realidad que tiene que no es real. No es un juego de palabras, sino que eso es comprobable, ¿verdad? Hay alienaciones en la actualidad, por ejemplo. Hay personas, por ejemplo, que quieren vivir un estilo de vida que no pueden financiarlo. Y es producto de la alienación del mercado, no del mercado central, sino del mercado como concepto en el sistema, ¿verdad? De que le dice, si tú quieres tener éxito, debes de vestirte de una manera determinada, conducir un vehículo determinado, calzar unos zapatos determinados. Si quieres tener éxito en los negocios, tienes que tener un tipo de traje determinado, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces la gente a veces va creyendo eso, ¿verdad? Va creyendo eso. Entonces, para ser una persona como ser de los más exclusivos de aquí del país, tienes que comprar esto, comprar lo otro, allá y allá. Entonces te vas haciendo un consumista, ¿verdad? Un consumista. Pero cuando el salario no le da para tener eso, empieza entonces a prestar dinero. Cuando se provoca eso, y eso va en detrimento de tu bienestar y el bienestar de la familia. Estoy hablando cuando el salario no le da para uno, para tener una vida de eso, ¿verdad? Eso es alienación práctica. Cuando uno no puede vivir en condiciones de acuerdo al salario le permite, ¿verdad? Y entonces gasta más de lo que gana.
Con el tiempo, entonces uno cae en el sistema de los préstamos bancarios y difícilmente la gente sale ilesa de eso, ¿verdad? Cuando los salarios son bajos y los gastos son grandes. Entonces, pierdes la tranquilidad, pierdes la paz, porque empiezan a cobrar, ¿verdad? Los acreedores. Y entonces uno empieza a prestarle dinero a alguien, a otra persona, porque en el banco ya está topado. Y entonces ocurre ese tipo de cosas. Dice, tú piensas, tú te imaginas, soy rico, tengo de todo, nada me falta. ¿No ves? Entonces lo hace como pregunta. Jesús a la congregación. ¿No te das cuenta? ¿No te has puesto a pensar a la congregación, a la iglesia en la Odisea? ¿Verdad? ¿No ves cómo eres un infeliz, un pobre, un ciego, un desnudo que merece compasión? Precisamente por el razonamiento anterior. Entonces le dice, tú piensas que eres rico y que no te falta nada. Pero no te das cuenta que lo que eres es que eres alguien que no eres feliz. No es que le esté dando un insulto con eso, ¿verdad? Porque hay gente ahora que utiliza, vos sos un infeliz, ¿verdad? Como un insulto, no es eso. Lo que está definiendo Jesús ahí es que la persona no es feliz. O sea, está tribulada, pues. Eres pobre, desnudo, ciego. O sea, no se da cuenta. No es que no puedan ver. Lo que no ven es la realidad en la que están viviendo. Su condición no la ven. Porque ellos piensan que no les falta nada. ¿Por qué? Porque tienen pisto. Son ricos. De nada, nada nos hace falta. Y entonces Jesús les dice, eres infeliz, o sea, te falta felicidad. Eres realmente pobre por tu actitud, ¿verdad? Eres desnudo, aunque andan con ropa. Y también le dice, y eres ciego, aunque tienen ojos. Y sí pueden ver, pero lo que no ven es quiénes son y dónde han caído. Entonces continúa Jesús y le dice, sigue mi consejo, cómprate de mí oro refinado para hacerte rico, ropas blancas para cubrirte y no presentarte más desnudo para tu vergüenza. Por fin, pídeme, o por último quiere decir, ¿verdad? Por fin, pídeme un colirio que te pongas en los ojos para ver. Aquí hay un texto que ha sido sumamente explotado por la teología de la prosperidad. Y entonces aparece mucho la teología de la prosperidad. Aparece bastante de que Jesús vende oro refinado, ¿verdad? Y que con las ofrendas de los miembros, estoy hablando de la actualidad, ¿verdad? Que con las ofrendas de ciertas iglesias que practican eso, si la gente ofrenda más, Dios le va a hacer llover a uno polvo de oro refinado, oro refinado. Eso no es así, ¿verdad? Eso no es así. Por más que alguien pueda ofrendar $1,000,000, no le va a llover nada, ¿verdad? De oro, porque Jesús no anda con eso, ni Dios, ¿verdad? O sea, eso de la mercantilización de las bendiciones no existe en el reino de Dios. No existe tampoco acá en la Biblia. Existe en la mentalidad de ciertas personas que ostentan, que sustentan la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad, como cualquier otra teología, es una interpretación de los seres humanos. Entonces, la palabra de Dios es algo que permanece inmutable, incambiable.
es permanente, es histórica. Entonces, la interpretación no. Entonces, lo que está haciendo Jesús aquí es planteándole, ¿verdad?, una posibilidad, una alternativa, le está proponiendo. Porque no lo va a obligar tampoco, como en la actualidad tampoco, ¿verdad? A ninguna iglesia, en los mensajes que hemos leído y estudiado, ninguna iglesia es obligada a hacer algo, ¿no? De Jesús lo que hace es proponer, pues. Pero cuando uno se compromete hay que obedecer, pues, ¿verdad? Porque no hay de otra, no hay de otra. Es como cuando uno se casa, ¿verdad? Cuando uno se casa, uno se compromete voluntariamente, a no ser que lo lleven con, ¿verdad?, obligado. Pero cuando uno se casa voluntariamente, este, uno cumple con los votos, pero lo cumple por gusto, por ganas, por decisión propia, ¿verdad? No por obligación, no porque el que dirán la gente, ¿verdad? Eso no va. Entonces le dice Jesús a la iglesia, sigue mi consejo, pues, sigue mi propuesta, sigue mi propuesta, cómprate de mí oro refinado para hacerte rico. Pero no estamos hablando de plata, porque ricos ya son, porque precisamente eso los ha llevado a ser alienados, ¿verdad? Como por ejemplo, soy rico, tengo todo, nada me falta. No se dan cuenta que les faltaba Jesús. O sea, tanto era, por eso estoy diciendo precisamente la alienación, porque habían dejado a saber a dónde, a Jesús, a Jesucristo, al Señor y Salvador de esa iglesia. Lo habían abandonado, pues, ¿verdad? Entonces yo no sé qué celebraban entonces ahí. Si habían abandonado a Jesús, habían abandonado su fe entonces. ¿Qué celebraban? ¿Qué cantaban? Entonces, por eso le dice, sígueme consejo, cómprate de mí oro refinado para hacerte rico. Jesús no es un vendedor de oro, ¿verdad? Jesús no tiene minas. No hay que andar buscando ahí oro, pues. En Jesús, pues. No hay que andar buscando eso porque no lo van a encontrar. No van a encontrar oro allí. Porque Jesús, ni el reino de Dios, ni Dios mismo, es una mina inagotable de oro. No hay que buscar donde no hay. Donde no hay. Oro no hay que buscarlo en Dios. Entonces, dice también, cómprate ropas blancas para cubrirte y no presentarte más desnudo para tu vergüenza. No es que andaban desnudos, sino que habían llegado a una forma de hacer tan calamitosa, ¿verdad? Espiritualmente hablando, de que no tenían nada que ver. Por eso es que es severo Jesús cuando dice, te voy a vomitar, porque eres tibio, ¿verdad? La iglesia en la Odisea era tibia. Y entonces te voy a vomitar precisamente por eso, por tu falta de compromiso, por tu falta de compromiso con el reino, pues, con Dios, con Jesús. Por eso es que no tiene parte con Él. Y por eso es que son tibios, ¿verdad? Entonces, por eso es que le dice que cómprese ropa blanca, o sea, ropa de victoria, pues. Ropa blanca de victoria para cubrir tu vergüenza. Por fin, pídeme un colirio que te pongas en los ojos para ver. Entonces, no es tampoco que Jesús sea oftalmólogo, ¿verdad? Nada de eso. Ni que tenga colirios, ni... No, ¿verdad? Como escuché yo ya hace bastantes años, ¿verdad? Diciendo eso, de que Dios sana
con colirios santos. Y esa persona que hablaba eso vendía los botecitos. Entonces eso es comercializar con el dolor de la gente, con la necesidad de la gente, con la esperanza de la gente. Es mercantilizar con la enfermedad de la gente. Dios no vende nada. Dios no vende ni piedras, ni rosas, ni estacas, ni vasos, ni cáliz, ni colirios, ni oro. No vende eso, ¿verdad? Dios no es un vendedor, ¿verdad? Yo creería que el asumir cosas como esas, estamos llegando a las personas que lo hacen, ¿verdad? Llegan a un punto de herético, ¿verdad? Porque es perverso, y es pecaminoso, pues, obviamente, ¿verdad? Toda perversión es pecaminosa. Por fin entonces pídeme un colirio que te pongas en los ojos para ver, para que la iglesia se vea, se dé cuenta, o sea, se desalienice, ¿verdad? Porque la alienación es demasiada la que tiene esta iglesia. Yo reprendo y corrijo a los que amo. A veces hay mamás o papás, ¿va? De que cuando castigan a sus hijos, les dicen, por ejemplo, a mí me duele más castigarte que a ti, ¿va? No, tampoco, ¿va? Entonces no es lo mismo esto. Entonces dice, yo corrijo y reprendo a los que amo. Y es cierto, ¿verdad? Porque Jesús nos encoleriza. Así como un ser humano. Porque hay papás y mamás que cuando golpean a sus hijos, porque eso ya no es castigo, ¿verdad? Lo hacen con ira, con enojo, para dañar, ¿verdad? Aunque justifiquen que es para educar, lo que quieren es dañar. Entonces, no se trata de eso, ¿verdad? No se trata de eso. Entonces Jesús dice, reprendo y corrijo. Cuando dice reprende y corrige, no necesariamente está diciendo que te va a golpear o que nos va a golpear, ¿verdad? O que nos va a mandar algo para que nos frieguen la vida, ¿verdad? Lo que está haciendo Jesús aquí es precisamente eso. Lo que quiere con este mensaje es que la gente corrija. Y lo hace por amor. Lo hace por amor. Entonces le dice, vamos, anímate y conviértete, porque no están convertidos. Y eso es precisamente lo que dice al principio, ¿verdad? Eres tibio, no te has convertido, pues. Y como no estás convertido, conviértete, le dice a los miembros de la iglesia en la Odisea. Entonces las palabras estas son más de ánimo. Tampoco dice Jesús, mira, yo te voy a convertir, ¿verdad? No te preocupes, yo te voy a convertir. No. Es una decisión de uno, de uno. Vamos, anímate y conviértete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y me abre, entraré a su casa a comer. Yo con él y él conmigo. Porque puede ser que él entre, pero el que donde entró no quiera comer con él, ¿verdad? O sea, no quiera tener convivencia con Jesús. Yo creo que muchas veces pensamos, hay miembros de iglesia que creen de que levantar la mano me salva. Eso no salva. Quien salva es Jesús. Sí y solo sí, uno le confiesa sus pecados y después uno hace la voluntad de Dios. Es eso precisamente. Yo toco y llamo. ¿Quieres tener algo con Jesús? Bueno, ábrele, ¿verdad?
Invítalo. ¿A dónde hay que invitarlo? A la casa, a uno, a la vida de uno, que es lo más difícil, ¿verdad? A veces dicen que la vida de ser cristiano es difícil. No es difícil. Es compleja para mí, pero no es difícil. Lo difícil es cuando uno no quiere convertirse, cuando quiere seguir arrastrando esa estructura de forma de pensar pecaminosa. Ahí sí te va a resultar difícil, pues, porque no tiene nada que ver. Dios con el pecado no tiene nada que ver. Entonces uno quiere aceptar en una vida de pecado, uno quiere meter a Jesús para que lo salve. No se puede. Tienes que convertir el pecado, tienes que abandonar el pecado, tienes que confesar el pecado y no hacerlo, ¿verdad? Eso no es una situación difícil, es compleja, pero no es difícil, ¿verdad? Lo difícil viene cuando uno no se quiere convertir y uno quiere seguir pensando de que uno es salvo sin conversión, sin nacer de nuevo. Ahí sí está lo fregado, ¿verdad? Eso es no darte cuenta. Eso es lo que se refiere a esto, ¿verdad? De que uno necesita ver eso. No ver a los demás. Eso, no, no, no. Uno tiene que verse a uno mismo. Entonces le dice Jesús, mira que estoy a la puerta, llamo, si alguien escucha mi voz y me abre, entonces cenaré en su casa, llegaré a su casa a comer, yo con él y él conmigo. Imagínense que Jesús, siendo Jesús Señor y Salvador nuestro, nos habla de, bueno, le está hablando a ellos de la Odisea, pero también eso tiene mucho que ver con nosotros, de cenar con Él, de estar en una comunión con Él. Él es Jesús, pues, ¿verdad? Él nos puede ver con desagrado y todo, ¿verdad? Porque Él es Señor y Salvador. Lo mismo con Dios. Uno entra en comunión. Pero eso es lo que no se parece a los seres humanos ellos, ¿verdad? Ni Jesús ni Dios. Porque aquí no, uno no se puede ir a sentar a la casa presidencial, ¿verdad? Mm, por Dios, ¿verdad? Lo sacan. Ni siquiera, a uno se le imagina y ya lo sacaron. Entonces, aquí no, ¿verdad? Con Dios no es así. Con Jesús no es así. Jesús nos invita, nos llama, y si uno decide abrirle la vida y dejarlo entrar en la vida, Él entra en comunión con nosotros, pero nosotros tenemos que entrar en comunión con Él también, para tener una comunión óptima, ideal. Al vencedor, al vencedor, le concederé que se siente junto a mí, en mi trono, que es otra cosa, ¿verdad? Ustedes piensan que cualquiera es sentado a la par de David como rey. Para nada. No lo dejaban entrar. Ni a ninguno de esos reyes de Israel. Menos de los otros países paganos. Si estos que eran supuestamente, ¿verdad? Eran personas que conocían de Dios, etcétera, etcétera. No lo hacían. Tenían su jerarquía también ellos, ¿verdad? Pero el Juan Pueblo no podía acercarse donde David. Entonces, y continuamos, dice al vencedor, le concederé que se siente junto a mí, en mi trono, del mismo modo que yo, después de vencer, me senté junto a mi Padre en su trono. Aquí ojalá que, bueno, los siempre de la teología de la prosperidad, más el pile de sentarse en el trono, ¿verdad? Ay, sentirse eso. Eso no es nada, pues, ¿verdad? Eso no. O sea, uno no tiene que entrar en las materialidades estas, existenciales de esta sociedad, ¿verdad? Allá no hay, por los planteamientos que hacen, no hay ese tipo de jerarquías, no hay ese tipo de discriminaciones.
Si el Señor de la vida, de la historia, de la vida nuestra, es el que te dice, que te invita a tener una comunión con Él con uno y uno con Él, y luego dice, entonces los vencedores son los que se pueden sentar junto a mí, o sea, junto a mí, en comunión también, no en jerarquía, no en que quién es más, quién es menos, ¿verdad? Sino en comunión, ese es el punto, en comunión. Rutilio Grande, el sacerdote jesuita, que fue asesinado en 1977, en marzo 12 del 77, decía eso, ¿verdad? Nos salvamos en comunión, juntos, en racimo, decía él, ¿verdad? Y es una imagen muy bonita porque refleja esto, porque esta no es competencia. Yo me salvo y hay que ver los demás miembros de la iglesia si se salvan, ¿verdad? Porque la idea no es esa. Eso es lo que hace en la sociedad, ¿verdad? Este, a eso me refería yo cuando yo decía que muchas veces la gran mayoría de la educación está orientada en ser competitivo pero no competente, ¿verdad? En competir con el otro. Yo tenía, por ejemplo, un compañero que le quitaba Antes, en mi época, nos daban no me acuerdo si era cada trimestre o cada bimestre, nos daban tarjetas de nota, libretas de nota, en donde por cada materia le iban poniendo uno, era de ahí, en número y en letras del concepto. Bueno, muy bueno, necesita mejorar, etcétera, etcétera. Entonces él le arrebataba siempre a los demás para hacer los cálculos y saber si él ganaba o no, ¿verdad? Ganaba o no. Entonces, esto no es así de la salvación. Nos salvamos también juntos, porque no es una competencia, ¿verdad? A ver quién se salva más rápido. Salvémonos juntos. Si es eso a lo que se refiere esto. Todo este libro de Apocalipsis es un libro que fomenta la comunión. Las cartas de Juan, también. Las de Pedro, también. El Evangelio, también. Todo está cargado de eso. De que esto no es una competencia, a ver quién llega primero. No, 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 no. Aquí lo importante es que si yo soy salvo, yo quiero que otros también lo sean. Y compartir el Evangelio también con otras personas. Y cuando un miembro de la iglesia también nos pida orientación, ayuda, orientación, apoyo, no sé de qué tipo, ¿verdad? Pero entonces saber la manera de cómo acompañar a la gente. Porque esto no es una carrera a ver quién llega primero, sino que debemos de llegar juntos y juntas al reino de Dios. Entonces, y a sentarnos, pues, o parados o sentados o por ahí, ¿verdad? Porque nadie sabe cómo va a ser eso. Nadie sabe cómo va a ser eso. Después, el que dice entonces, al vencedor le concederé que se siente junto a mí en mi trono, del mismo modo que yo después de vencer me senté junto a mi Padre en su trono. El que tenga oídos, escuche este mensaje del Espíritu a las iglesias. A mí que me gusta esa expresión, ¿verdad? Que siempre termina Jesús así, y Jesús lo menciona en algunas partes del Evangelio también. Hermanos y hermanas, hay que darse cuenta cuál es la situación de uno como persona individual, como familia, como iglesia. ¿Cómo estamos? ¿Estamos? ¿Cómo estamos? ¿En qué situación estamos? ¿Cuál es nuestra realidad? Nuestra realidad sincera, honesta. Y entonces, basado en ese análisis y con la orientación de Dios, entonces uno tiene que hacer los ajustes correspondientes para pues entonces proseguir en el camino que nos lleva hacia el reino de Dios. Jesús ha prometido estar con nosotros siempre. Hay que pedirle ayuda a Jesús para darnos cuenta, para ayudarnos a entender y analizar y reflexionar sobre cuál es mi relación con Dios, cuál es mi comunión con Dios, con Jesús.
Dependiendo de eso, pedirle a Dios, pedirle a Jesús, de que nos ayude a fortalecer esa comunión, porque esa comunión es indispensable para poder entonces estar en la presencia de Dios y ser parte del pueblo de Dios que vamos a disfrutar no solo desde ahora, sino para siempre. Oremos, hermanos y hermanas. Querido Dios, te damos las gracias. Las gracias porque tú nos ayudas a entender. Tú nos ayudas a entendernos como personas individuales, pero también como familia y como iglesia, y como país también, como pueblo salvadoreño. Ayúdanos a ser mejores. Ayúdanos a mantenernos fiel a tu evangelio, a tu reino, a tu voluntad. Necesitamos de tu ayuda. Bendícenos y fortalécenos para cumplirlo. Amén. Buenas noches, hermanos y hermanas.